este primer ciclo de conferencias dirigido a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como a los docentes y profesionales que se han sumado a este ciclo de conferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. También a nuestra invitada especial que hoy nos honra con su presencia y nos va a acercar este importante tema que vamos a desarrollar en este momento. Queremos saludarlos también a nombre del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el magíster Rubén Cabrera, nuestra vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, y por supuesto de todo el comité organizador de este importante ciclo de conferencias. Está con nosotros también el director de la Escuela de Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que nos acompaña el doctor Teófilo Moreno, y también el doctor Henry Izaza, que está con nosotros acompañando, igual que todos los compañeros y colegas. Y vamos a cederle inmediatamente la palabra al doctor Henry Izaza, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, quien le da la bienvenida a este primer ciclo de conferencia en este miércoles por la tarde. Doctor Izaza, ¿cómo está? Saludos. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para la Universidad Autónoma de Chiriquí, bajo el paraguas de la señora rectora Estelvina Medianero de Bonagas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del señor decano, el profesor Rubén Cabrera, de la señora vicedecana, la profesora Lilibet Casasola, darle la más cordial de la bienvenida a la profesora Susana Pozzolo. Realmente es un honor que nos acompañen en este ciclo de conferencias virtuales para la Facultad de Derecho. Hoy es un lujo tener a una persona referente en el tema de neoconstitucionalismo, una persona que realmente tiene una hoja de vida que para muchos significa un ejemplo a seguir para los que somos estudiosos, no solo del derecho, sino de la filosofía del derecho. Me voy a permitir de manera respetuosa citar una breve hoja de vida de la profesora Susana para que todos conozcamos parte de su vida académica. Es doctora en Derecho por la Universidad de Milán, Italia. La profesora es una investigadora reconocida de filosofía del derecho de la Universidad de Brescia, Italia. Además, ha realizado estancias investigativas en España, en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Giorna. De igual manera, ha realizado estancias de investigación en varias universidades de Italia, como la de Cagliari, la de Brescia y, por supuesto, la universidad de donde ella da clase, que es la Universidad de Brescia. Es autora de numerosos libros, tanto a título individual como a título colectivo. Y realmente para nosotros es un referente en el tema de neoconstitucionalismo, no solo por su calidad como docente, sino sobre todo su calidad humana. Realmente la admiramos mucho, profesora, y es un gusto tenerla en nombre de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en nombre de la señora rectora, en nombre de la Facultad de Derecho, de los profesores, de las autoridades y, por supuesto, de todos los estudiantes. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad es un honor estar con vosotros hoy y intentaré presentar un poco los orígenes del neoconstitucionalismo. ¿Empiezo o...? Adelante, doctora. Gracias. Ya el doctor Henry la presentó, así que puede iniciar inmediatamente su Perfecto. presentación. Muchas gracias. Entonces intento compartir el video para que... y pregunto si se ve. Correcto, doctora, sí, estamos observando. Perfecto, perfecto. Siempre con los medios técnicos si tienes que averiguar si todo funciona. El tema del neoconstitucionalismo y sus relaciones con el positivismo jurídico fueron mi tesis doctoral. La cuñada de la palabra nació en
bueno, en Génova la hice junto a mis compañeros. Y entonces me parecía interesante ir a ver un poco los orígenes porque ya se ha desarrollado por muchas ramas. Hay muchos autores que se llaman a posiciones neoconstitucionalistas y entonces ver cómo ha nacido, cuáles son los tratos principales, creo puede ser realmente útil para reflexionar sobre el tema. La palabra se utilizó por la primera vez en el 18º Congreso Mundial de Filosofía del Derecho, que tuvo lugar en Argentina en 97. Y la palabra fue acuñada, fue pensada para identificar una modalidad de acercamiento al derecho distinta del positivismo jurídico, que pero al mismo tiempo fuese distinta también de la mirada más tradicional de corte justnaturalista. Lo que se veía era la producción de teorías, ideas, críticas que aún proveniendo desde autores diferentes por muchos aspectos, iban a converger, a dar una visión del derecho cercana, parecida. Y entonces la idea estuve la de mirar si hay efectivamente un núcleo de una mirada diferente que podía dar lugar a un concepto útil para entender lo que iba pasando en el mundo de la teoría del derecho. El punto común, por cierto, de esta mirada se identificó en una oposición al positivismo jurídico de corte, decimos así, tradicional. Por lo demás, en realidad, las tesis de estos autores aquí en las slides se nombran los más representativos como Gustavo Zagrebelsky, Carlos Nino, Ronald Dworkin, Robert Alexy. Tienen claramente miradas y teorías diferentes, defienden tesis diferentes, pero aún considerando eso, la idea estuvo la de notar unos puntos que hacían de este grupo como diría Wittgenstein, un parecido de familia. Es decir, aún no se reconociesen tampoco uno el otro en una misma corriente de pensamiento, en realidad lo que sostenían era algo que estaba cercano uno al otro. Y entonces allí nace la idea y la palabra de neoconstitucionalismo para identificar este tipo de mirada, que no era appunto de corte justnaturalista y tampoco de corte positivista. Al revés, se iba enfrentando al positivismo. Consideramos que la perspectiva justnaturalista con Fuller y otros autores, por cierto, tiene su desarrollo, pero claramente el positivismo ha sido la teoría más difundida, más seguida y también la que, como decir, los operadores del derecho, ¿no?, tendencialmente usan. Y entonces claramente el enfrentamiento era sobre todo con la teoría mayoritaria. Se identifican unas tesis como características del neoconstitucionalismo y que son estas que ven en la slide, la distinción entre principios y reglas, la ponderación en lugar de la subsunción y el rol central de la Constitución y un consecuente papel activo del Poder Judicial. Esto se subraya porque en la mirada tradicional de la construcción del Estado, el Poder Judicial tiene, como decir, un rol de aplicación de un derecho hecho por el legislador. Entonces, en este sentido, no se dice normalmente activo, ¿no?, exactamente porque aplica. En esta perspectiva cambia la función casi, bueno, no la función exagerado, pero el papel que desarrolla el Poder Judicial. Estos son unos puntos centrales. La distinción entre reglas y principios, ya tenemos bibliotecas que hablan de esto claramente, pero identificamos como la dimensión del peso,
que nos sirve para distinguir entre quién distingue estos dos tipos de normas, y sobre todo se subraya desde la perspectiva neoconstitucionalista una distinta metodología interpretativa. Los principios tendrían que ser concretizados o transformados en reglas a través de la ponderación y en este modo se volverían aplicables. Ahora bien, la metodología interpretativa se puede discutir si es una metodología interpretativa o en realidad una modalidad de aplicación. Y esto se queda en discusión sobre todo con aquella parte del positivismo jurídico que en algún sentido no está en contraposición con este tipo de mirada que va proponiendo el neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque lo que claramente se pone en duda en esta perspectiva es el funcionamiento de las normas como asumía un positivismo jurídico que en términos de Norberto Bobbio podría ser un positivismo teórico, donde hay un tipo de Estado preconstitucional, podríamos decir así, ¿no? Y un funcionamiento casi siguiendo un poco la teoría de la aplicación a modelo de código, ¿no? De aplicación de la ley. Preveo todos los casos y voy aplicando el derecho que ya ha resuelto todos los conflictos. Aquí nos encontramos en una situación donde al revés hay principios y en este sentido tienen día a día más importancia propio porque parece que los conflictos todavía están en marcha, todavía tienen que ser enfrentados y resueltos. La otra característica es la ponderación, que claramente se propone en lugar de la subsunción. En la medida en que tengo un derecho ampliamente compuesto por principios, no puedo sencillamente ir a subsumir. Entonces, ¿qué pasa? Mientras la subsunción, en esta perspectiva, es apta para las reglas, la ponderación es el método para los principios. La subsunción verifica la pertenencia de un hecho que tiene que ser juzgado a un caso, es decir, subsume, incluye un evento en el mundo en una clase conceptual, ¿no? En el ejemplo aquí hay Mario ha sustraído de la caja de la tienda de Juan 20 monedas sin permiso. Entra en la clase denominada robo, que prevé como característica exactamente la sustracción sin permiso de un bien de otros, ¿no? En este modo funciona la subsunción. En este modo era la idea de los códigos, ¿no? Aplicar sencillamente normas a casos que se identifican. La ponderación en lugar de la subsunción tiene características diferentes porque en primer lugar está en una situación donde hay al menos dos clases de conceptuales en los que puede ser subsumido el caso o el objeto, ¿no? Y entonces, cuando pondero, siempre estoy, lo dice la palabra misma, ¿no? En una situación donde balanceo algo. Entonces, si balanzo, significa que tengo dos cosas al menos que tengo que pensar. Cuando ocurre la ponderación, entonces hay al menos dos principios que se presentan prima facie, claramente, aplicable al caso. Entonces, los principios se sopesan para averiguar, para decidir cuál tiene más importancia y debe prevalecer. Aquí en la slide subrayo averiguar y decidir, porque claramente hay opciones diferentes acerca de cómo funciona el resultado de la ponderación. Por unos puede ser averiguar, por otro puede ser, sigue siendo decidir. Podría parecer un caso simple de antinomia también, ¿no? De open texture, del lenguaje oscuro o indeterminato. Sin embargo, se piensa que hay una diferencia con respecto a los problemas de la interpretación que ya teníamos antes, ¿no? Porque no es algo nuevo.
el problema interpretativo claramente es precedente a nuestra discusión. El problema es que la necesidad de balancear los principios y, por ejemplo, los derechos constitucionales no tiene un origen meramente en el lenguaje, no es un problema meramente lingüístico de obscuridad en la formulación, sino más bien deriva incluso de la forma del mundo, es decir, la ponderación depende de la circunstancia del caso concreto, individual, y de la percepción que los intérpretes tienen de lo que va pasando en el mundo, y entonces de la oportunidad de subsumir un caso en un concepto o en otro, bajo un principio o el otro. Se produce con la subsunción una jerarquía, ¿no? Porque, perdone, con la ponderación. Se produce una jerarquía porque claramente, como en una escala, yo voy a decidir o a mesurar cuál tiene el peso mayor, claramente en este modo hago necesariamente una jerarquía. Es una jerarquía, pero momentánea, ¿no? Pensáis a las constituciones que claramente, como decir, no están jerarquizadas en su interior, ¿no? Todos los principios constitucionales o los derechos fundamentales son importantes al mismo nivel. Claramente, para decidir un caso, yo voy a dar un peso mayor a uno de estos y entonces el otro parece tener menos, pero esto se queda en el momento dado en la aplicación al caso concreto. No es que en el ejemplo aquí que hago en la slide, el clásico que todo el mundo se ha enfrentado, ¿no? La tutela del honor y la libertad de prensa. Aquí claramente que ha pasado, por ejemplo, que en un primer momento has tenido continuos balances y al final se han creado unos criterios fijos que permiten en la mayoría de los casos hacer un rápido balance y se aplican entonces como una regla compleja, ¿no? Así un poco sencillamente, claramente, pero si el interés es público, claramente tiene importancia la libertad de prensa y la noticia se publica. Si es una cuestión meramente personal y no tiene relevancia pública, entonces pesa mayor el honor. En este caso, ¿qué hay? Hay una ponderación que se ha producido tantas veces que ha dado lugar a una regla compleja. Es decir, se han producido muchos criterios que ayudan en la ponderación, nos ayudan a decidir cuál de los principios, cuáles tiene que ganar en estas situaciones. En la mayoría, claramente, tendremos siempre casos que podrían salir de nuestro sistema. Y ahí fue que me recuperan. Pero yo creo que en esta línea sugiero... En esta línea sugiero este artículo que pueden ver de Manolo Atienza, porque es muy interesante, propone exactamente un recorrido en esta dirección para bajar la problematicidad del fenómeno de la ponderación, que siempre se queda abierto a una distinta jerarquización entre los principios. Cada jerarquía producida se basa en los valores asignados a los principios por el intérprete. Abstractamente tienen el mismo peso, sin embargo, una vez colocado en relación, se determina una jerarquía que hace decidir por una dirección o por la otra. Obviamente, para atribuir el peso a los principios, se sopesan las características. Es decir, no hay meramente una interpretación en abstracto, sino en realidad, en estos casos, hay también una interpretación en concreto. Es decir, el hecho que llega a hacer prevalecer un principio respecto al otro es algo que nosotros valoramos en el mundo, en el caso que vamos juzgando. Acabado el proceso, resuelto el caso,
los principios recuperan el mismo peso en el sistema abstracto constitucional. Cuando la ponderación es manejada por un tribunal constitucional, eso claramente vale para todos los casos, ¿no? Como en lo citado cerca del honor y de la prensa, ¿no? La estabilidad o instabilidad de cada ponderación que se genera en este modelo interpretativo depende de varias circunstancias y de la particularidad de cada caso. En el caso de la libertad de prensa y de la tutela del honor, hemos visto que es realmente un caso de escuela, porque en todo el mundo se ha más o menos determinado el mismo tipo de solución, dando lugar efectivamente a un sistema de regla compleja. En esta línea, por ejemplo, incluso Frederick Schauer sostuvo que el lograr pasar de un sistema de principios a reglas complejas, podríamos decir, lo voy un poco traduciendo en mis palabras, llega a hacer maturar un sistema jurídico. Ahora, en la perspectiva del neoconstitucionalismo, esto no sería del todo verdadero, porque se mantiene una flexibilidad en el sistema que deriva necesariamente desde los principios y no se produce un irrigidimiento como lo que sería con su transformación en un sistema de normas codificados. Aquí señalo unos artículos o libros cada tanto para así sugerir lecturas si interesa más profundizar el tema. En esto decíamos que hay un rol central por la Constitución. La Constitución es lo que determina el cambio de perspectiva teórica desde una mirada más tradicional, más, diríamos, positivista, a una que pide una atención particular hacia las normas de principios que se resisten a ser fácilmente descripta, porque tienen una parte normativa que hace referencia para definir su contenido a la cultura, a la ética, a la moral, más fuerte, ¿no? Respecto a un sistema tradicional donde se presuponía que los intereses en conflicto ya estaban resueltos por la ley. Aquí se admite en el sistema un pluralismo que determina estas dificultades. Las modernas democracias reconocen la superioridad sistémica de la Carta Constitucional, que claramente se convierte en el núcleo más importante del sistema mismo, subordinando la actividad legislativa a su dictado. Aquí la idea de la pirámide que él señala nos ayuda para entender un poco más, ¿no? Es decir, hay una constitución que está arriba y lo que está infraconstitucionalmente determinado tiene que ser conforme al dictado constitucional. Entonces, se jerarquiza también la función del legislador, que antes en un sistema sin constitución o no constitucionalizado estaba libre, estaba al vértice, la posición apical del sistema. La ley claramente es siempre una expresión libre de la política y del Parlamento, pero ahora tiene que conformarse al texto constitucional. Y el neoconstitucionalismo subraya en su diferente perspectiva la necesidad a una altura no solo de ser conforme al texto, sino la doctrina asume que se tiene que respetar en el sentido que la política tiene que desarrollar, implementar las normas constitucionales. No se trata sencillamente de un respeto como si fuese en una estructura, quizá llamando a la teoría de Garzón Valdés, un coto vetado
donde adentro hay un espacio libre y cada uno hace lo que le da la gana. No, hay un sistema donde los derechos tienen que ser implementados. Hay una función de desarrollo que se atribuye como obligación del Estado. Esto implica necesariamente una reducción de la libertad política, ¿no? El legislador tiene que no solo respetar, sino realizar la Constitución. Claramente aquí se abre el problema interpretativo. Dworkin sostenía que hay una sola respuesta correcta, pero podemos demandarnos si hay solo un modo posible para hacer conforme y desarrollar la Constitución a través de la ley. Yo pienso que claramente hay más de uno, porque el tema interpretativo se propone también sus dificultades a nivel constitucional. Pero vamos adelante. En caso de respuesta positiva, es decir, en caso que se pueda encontrar un modo para discutir en un sentido más con menos dudas, es decir, pensar aún averiguar en alguna medida la aplicación de la Constitución, individuar su espíritu, su perspectiva. Aquí claramente en esta dirección se ve inmediatamente cómo el Tribunal Constitucional en particular, las Cortes Constitucionales en general y el Poder Judicial en general, claramente adquieren poder para hacer este tipo de actividad. Ahora, claro, es necesario profundizar qué dicen realmente las constituciones. Sugiero este volumen de Bruno Celano, que ha sido recién traducido en español, porque creo que realmente es una mirada muy, muy interesante. ¿Cuáles características tienen nuestras constituciones? Son largas y densas, es decir, tienen muchos principios, muchos valores, no nos dice sencillamente cómo deben votar las mayorías en el Parlamento, ¿no? Dicen algo más. El marco lingüístico parece ofrecer la posibilidad de diferentes concretizaciones, todas compatibles con el texto. Es decir, no hay, al menos yo no lo creo, y entre la perspectiva neoconstitucionalista hay varias opciones, una interpretación posible única. Su densidad de principio, en todo caso, favorece un proceso de constitucionalización. Y aquí no puedo que reenviar al trabajo de Guastini, que veis, donde discute el caso italiano, pero los criterios son lo que vamos ahora a ver y que se aplican en general. Las condiciones de constitucionalización de que se ocupa también el neoconstitucionalismo, o mejor, sobre lo que basa su mirada, es la sobreinterpretación, la interpretación conforme de la ley a la Constitución, la eficacia horizontales de los derechos constitucionales, la irradiación de la Constitución, la aplicación directa de las normas constitucionales, la evolución del control de legitimidad constitucional. La eficacia horizontal de los principios y derechos constitucionales es un fenómeno absolutamente fundamental en varias direcciones. Se puede discutir y criticar, pero en una sociedad como la actual, donde hay sujetos privados tan poderosos, más poderosos de estados, este efecto horizontal nos ayuda a limitar el poder que no es sencillamente el tradicional vertical que tenía el gobierno. Y entonces la mirada desde esta perspectiva nos ayuda, por ejemplo, a discutir o a contrastar, por ejemplo, las grandes empresas o fenómenos de este tipo, ¿no? Que en un sistema más tradicional limitaría al derecho de ley. Y con esta evolución se puede aplicar directamente la Constitución y los derechos constitucionales a cuestiones entre particulares.
Claramente se quedan abiertos muchos problemas, ¿no? Lo dejo un poco como pregunta, ¿no? Porque claramente ahí sigue siendo un problema de ponderación y de interpretación. La aplicación directa de la Constitución por los jueces ordinarios, decía, nos ayuda en esta dirección, pero claramente va a, en alguna medida, poner más cerca el trabajo que hace un tribunal con el trabajo que hace un legislador, porque claramente llamando directamente a la norma constitucional, a la aplicación entre particulares, voy a modificar o a redireccionar no solo el trabajo del legislador, que tiene que ser conforme, sino también la aplicación del derecho ya existente, ¿no? Y entonces, como decía al inicio, el papel del Poder Judicial va cambiando y esto va cambiando toda la estructura tradicional que hemos heredado desde Montesquieu del Estado de Derecho, ahora inconstitucionalizado. La sobreinterpretación es un tipo de interpretación expansiva, se podría decir. Es decir, hay un sistema que ofrece una base, un background, un fondo capaz de dar cualquier respuesta a todos los problemas. Es decir, vía a vía se encuentra en la Constitución la respuesta a cualquier tipo de problema que claramente podría no ser tampoco pensado por los constituyentes. Por ejemplo, pensáis, en Italia la Constitución es del 48 y no había televisión y claramente en la Constitución se ha encontrado normas para regular también el sistema televisivo. Y entonces, como ven, a través de una interpretación que Guastini llamó sobreinterpretación porque hace decir algo más al texto, se obtiene un esfondo, un background, donde se puede encontrar soluciones a cualquier problema interpretativo. No hay, entonces, vía a vía, espacios vacíos en el sistema. Esto claramente reduce todavía más el poder del legislador, porque claramente su política tiene que enfrentarse con este trasfondo cultural, de valores, de principios. Y claramente, por otro lado, la Constitución se acerca, los principios constitucionales se acercan siempre más a los contrastes, las discusiones en un nivel antes infraconstitucional, ¿no? Un nivel legislativo. Guastini afirma así que casi todo, he traducido yo, casi todos los conflictos jurídicos se encuentran en un espacio jurídico imaginario en el que se superponen las áreas de protección de dos o más derechos o intereses constitucionales. Cualquier conflicto de interés que no tenga una composición persuasiva en las leyes ordinarias tiene una probabilidad muy alta de ser tematizado como un conflicto entre intereses constitucionales relevantes. Y esto que produce además casos difíciles, claramente, ¿no? Porque pone en duda la normativa ya existente. Y se note persuasiva, la composición persuasiva. Sabemos que desde esta perspectiva, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de un positivismo metodológico de corte realista y en todo caso desde una crítica al positivismo teórico más tradicional, la importancia del rol de los intérpretes es fundamental en atribuir el significado a las normas, a las disposiciones de ley o constitucional que sea. Entonces, a producir discursos, argumentos que también tienen esta capacidad de persuadir.
el papel activo del judicial, del poder judicial, claramente crece porque los casos difíciles aumentan, porque claramente donde hay un sistema de principios que prevé la igualdad, que prevé la libertad en su corazón, como es nuestro, así como podemos sintetizar un poco la teoría de los derechos fundamentales, nos lleva a discutir cada caso que no percibimos ya como bien definido, porque claramente nos parece que el derecho constitucional puede decir algo más y puede darnos razón en muchos casos, ¿no? Y entonces tenemos una cultura jurídica que se constitucionaliza cada día más. Los casos jurídicamente relevantes a la luz de los principios constitucionales son infinitos y entonces hay este aumento tremendo de pedidos también a los tribunales. Después contaré otra cosa. En una cultura de este tipo, las dificultades entonces no derivan de las lagunas constitucionales, sino caso de las antinomias. Es decir, tenemos el problema de la ponderación, tenemos el problema de decidir bajo cuál principio cae el caso que tenemos que definir, que juzgar. Entonces, hay una predisposición a individuar casos difíciles. Para enfrentarse con el número, por ejemplo, de estos casos que iban creciendo, la Corte Constitucional años atrás decidió no aceptar ningún caso que no presentase un realmente buen desarrollo interpretativo en grado de evidenciar que no hay posibilidad alguna de interpretación conforme a la Constitución. En todos los casos en que fuese posible al menos una interpretación conforme, ya no se aceptaba el caso. Claramente esto aumenta, ¿cómo decir?, los fenómenos de cambio interno. Porque esto significa que desde la misma Corte Constitucional se propone a todos los tribunales de aplicar directamente la Constitución, porque se pide de interpretar las leyes en modo conforme a su interpretación de la Constitución. Claramente aquí hay un desarrollo, una necesidad de desarrollar todo el aparato argumentativo y de razonamiento jurídico. Y de esto ya tenemos varias contribuciones internacionales muy interesantes. No me refiero tanto y solo a la teoría de Robert Alexi, por ejemplo, sino también a Ferraioli, sino también a Manuel Atienza, ya discutido antes. Solo a nivel abstracto y genérico de las formulaciones, entonces se entiende, hay un acuerdo entre nosotros. Si vamos a mirar más de cerca, encontraremos conflictos, ¿no? Conflictos que van desde problemas de género hasta el tipo de tasas que están legitimadas por el Estado, porque claramente van a modificar el tipo de situación de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, todo el sistema se vuelve constitucionalizado, ¿no? Las posiciones, entonces, se diferencian y se acercan en relación al tipo de valores que tenemos enfrente, que tenemos que juzgar. Aquí claramente hay una constitución, como nuestras constituciones democráticas, son de constituciones pluralistas. Y entonces no se puede evitar este tipo de conflicto. Hay valores múltiples y en una medida contradictorios. Aquí, si por un lado hay quien afirma que no hay soluciones, que
todos los conflictos se resuelven al final con una toma de posición por quien decide. Hay otras de corte aquí llamada irenista, en el sentido que buscan encontrar algún criterio interno de composición de los derechos. Aun si no hay un sistema moral, es decir, no hay un principio que determina todo, hay orientaciones que, ¿cómo decir?, políticamente ayudan a atribuir sentido al sistema. Por ejemplo, si tenemos el principio de igualdad y asumimos que hombre y mujer son dignos de tener mismo respeto y consideración, este criterio, este principio, tiene que ser en una línea claramente fundamental para decidir todas las políticas, ¿no? Es decir, no puedo, en este sentido más irenista, balancear todos los principios en modo iguales, corriendo el riesgo de, ¿cómo decir?, de hacer perder el sentido de la Constitución en su conjunto y su tutela de los derechos fundamentales. Aquí nuevamente reenvío a este texto de Bruno Celano, donde discute teóricamente, solo desde un punto de vista teórico, este tipo de perspectiva. Pero el mismo Ferraioli se mueve en esta línea, ¿no? Uno de los tópicos más discutidos, por cierto, es el tema del derecho y la moral. Aquí yo creo que hay una discusión extremadamente confusa porque nunca o casi siempre no se define qué es la moral, qué se entiende con derecho, cuáles son los criterios para comparar uno a la otro. Creo que es importante asumir que nuestras constituciones vehiculan valores, esto sí. Pero, como decir, la opción de la moral nos hace problemas que quizá no necesitamos ponernos en este sentido. Claramente hay una crítica al legalismo, al positivismo como autoridad del legislador, y en este sentido se puede decir casi un sobrepaso, ¿no?, respecto al positivismo jurídico, pero claramente al mismo tiempo la teoría nos sirve para entender, es decir, si una teoría descriptiva no es suficiente, esta nos sirve para desarrollar también la parte normativa. La ponderación deja abierto el tema de los estándares de corrección, porque yo puedo pesar con kilos y peso manzanas y peras, pero cuando pondero valores, ¿con qué criterio hago eso, no? Y cuando estoy en la situación de ponderación, normalmente tengo incertidumbre, ¿no? En este marco creo que desarrollar en particular el tema de la argumentación puede ser una contrabalanza al cambio del sistema constitucional que en unos momentos podría parecer menos garantista, ¿no?, propio por el nivel de ponderación que se actúa. Se puede discutir si el procedimiento de justificación es racional o no. Tenemos opciones diferentes. Guastini afirma que no, Alexia afirma que sí. Los criterios propuestos por el maestro alemán no resuelven realmente el problema, es decir, mantenemos el problema del criterio, de los criterios de la ontología que nos sirve para elegir y para decidir. Esto no se va a resolver sencillamente. Sin embargo, es importante tenerlo enfrente porque nos obliga a justificar, a argumentar lo que vamos sosteniendo. La jerarquía entre valores es algo que se determina
por vía interpretativa, en mi opinión. Entonces, el texto permite varias aplicaciones. Aquí un ejemplo muy tradicional, la aplicación del principio de igualdad hasta un momento excluía, por ejemplo, la aplicación no favorecía la solución del problema de la falta de protección de mujeres embarazadas en el ámbito laboral, porque se aplicaba la misma ley reservada a los hombres de protección en el trabajo. Claramente solo las mujeres tenían embarazo y entonces ellas se quedaban afuera. Es decir, incluso la interpretación del principio de igualdad puede poner problemas. Aquí hay muchos otros temas que podríamos discutir desde un punto más directamente normativo. Yo espero haber dado una panorámica del tema y me quedo a su disposición por unas preguntas y os agradezco mucho por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana Pozzolo, por su intervención en esta tarde ya. Vamos entonces con las preguntas. No sé si ya la doctora Lisbeth tiene listas las preguntas para la doctora, para que entonces la dé a conocer. Adelante, doctora Lisbeth. Muy buenas tardes a todos, doctora Pozzolo. Gracias por su magnífica ponencia sobre el neoconstitucionalismo, un tema muy apasionante y poco tratado, porque como sabemos todos los docentes que estamos en la sala virtual, es un tema bastante complejo. Lleva mucho tiempo poderlo tratar dentro de las aulas, pero a medida que nos vamos adentrando, así como lo hizo usted en la mañana de hoy, parte de la tarde, nos resulta muy interesante. Y hay estudiantes que nos preguntan a nosotros acá qué es el neoconstitucionalismo a manera de interpretación, ¿qué tan garantista puede ser? Esa es una pregunta, doctora Pozzolo. ¿Puedo contestar inmediatamente? Sí, con gusto. Perfecto. Yo creo que hay varias formas, ¿no? Es decir, hay muchos autores y profesionales que se reconocen en el neoconstitucionalismo. Creo, sin embargo, que se tiene que desarrollar una doctrina también del Estado constitucional. Es decir, es garantista en la medida en que pedimos argumentos serios y realmente inopinables. Porque claramente el problema del ponderar nos abre a evaluaciones, ¿no? Y frente a la idea de un derecho que ya ha resuelto todos los conflictos, nos encontramos en una situación de incertidumbre y en este podríamos encontrar menor garantía, claramente. Y entonces atribuir una fuerte responsabilidad a todos los operadores, en primer lugar al Poder Judicial, de tomar en serio realmente lo que van ponderando, lo que van haciendo y de ofrecer argumentos realmente contundentes. Esto puede ser una medida de control junto claramente a constituciones que vamos defendiendo en su contenido más inclusivo, más plurales, sin olvidar unos puntos. Es decir, lo que decía antes, si hablamos de igualdad y asumimos un modelo sencillo de igualdad formal, logramos hacer también discriminaciones, porque, por ejemplo, en un caso que he estudiado recientemente, se aplicaba un test a unos estudiantes de un grupo marginado socialmente que claramente no lograban nunca llegar al nivel mínimo. Y estos niños se veían puestos en escuelas especiales por niños que tienen problemas, pero realmente no tenían ningún problema. Sencillamente, siendo un grupo marginados, no tenían el conocimiento suficiente pensado por quien ha escrito el test. Es decir, modificar un poco esto sería importante en la línea de aplicar la Constitución, claramente, no en la línea de
retroceder. En ese sentido, se queda garantista y evolucionista, si puedo decir así. Gracias por su respuesta, doctora. Usted ha dado un pantallazo breve a través de lo que nos comenta sobre la aptitud de cómo llegar a ese garantismo aplicando las normas constitucionales y la interpretación correcta, porque muchas veces situaciones que ya han sido resueltas con anterioridad, como toda sociedad que evoluciona constantemente, no puede operarse igualmente. Entonces, es interesante cómo usted hizo el recorrido a través de la historia y nos trae hasta nuestros días para contrastar situaciones de interpretación y argumentación que muchas veces carecemos y que vamos ocasionalmente colocando como parches para mitigar situaciones que se presentan día con día. Tenemos una pregunta más. Doctora, ¿qué tan importante es la interpretación y la argumentación dentro de las teorías que se puedan aplicar en beneficio o en pro de lo que es la Constitución? Gracias. Bueno, yo creo que yo llego desde un ambiente o un grupo de estudios realista, de tradición realista, y entonces la interpretación es núcleo del derecho, ¿no? No es algo separado de la palabra escrita, pero claramente es fundamental. Yo creo que la interpretación y la argumentación se pueden desarrollar con todas las técnicas que ya conocemos. Lo que creo es importante es un compromiso que tiene que tomar todos los operadores. Por ejemplo, yo estoy con colegas, estamos intentando trabajar con el Poder Judicial para discutir estos aspectos, para poner a prueba con ellos cómo funcionan las normas también procesales, ¿no? Las normas que nos permiten de evaluar las pruebas de los casos, ¿no? Y entonces como poniendo a prueba las reglas y ver si no producen discriminaciones, ¿no? Porque el punto es que ya tenemos una constitución. Tenemos una constitución normalmente rica, con muchos valores. El punto es que desde aquí, como nivel cero, ¿cómo íbamos adelante? ¿No? ¿Cómo vamos a efectivamente implementar los principios y los derechos? Entonces, ¿cómo vamos a quitar las discriminaciones que a esta altura tenemos? Porque claramente se han producido a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la Constitución tiene la idea de solucionar esto. Y en esta dirección creo que, por ejemplo, una reflexión sobre unos principios fundamentales. Yo estoy, por ejemplo, he discutido con Alexi el tema de que no todos los principios pueden tener el mismo peso. Hay principios que creo tienen un peso mayor, necesariamente, porque si no lo tienen, el riesgo es que la ley permite o acepta como legal que sea casos de violación de la dignidad de una persona. Y esto no me parece encajarse en un sistema constitucional como los nuestros. Gracias. Doctora, muy agradecida por la participación en la tarde de hoy, sus preguntas y las respuestas dadas a las mismas, muy atinadas. Sabemos que muchos de los que están aquí en la sala van a seguir estudiando sobre este tema que apasiona y que se ve que está involucrado en muchas áreas de nuestra normativa jurídica, no solamente en el neoconstitucionalismo como usted abordó, sino que se ven en todas las áreas del derecho. Así que desde acá, desde Chiriquí, en Panamá, le damos las más agradecidas de las bendiciones a usted por estar con nosotros en la tarde de hoy. Esperemos en un momento, en un futuro no muy lejano, que también esté acá en nuestro territorio, compartiendo de manera presencial sus conocimientos, porque ha enriquecido la sala con esa versatilidad de ofertarnos el conocimiento de una manera sencilla,
práctica para que todos los que estamos aquí podamos comprender más fácilmente lo que usted ha desarrollado en esta jornada. Agradecida, que tenga una excelente ya para usted noche. Así que nos despedimos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.